Al principio del programa platicábamos sobre las declaraciones del presidente López Obrador en torno a la reforma judicial, todo lo que se ha movido en la Suprema Corte, la intriga en la Suprema Corte, y es una especie de fuera máscaras en muchos sentidos, esta discusión tan relevante. Denise Merker, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Enrique Acevedo? Qué gusto. Te mando un beso. Oye, Denise Merker, me parece interesante esto que te digo, como que los temperamentos, o sea, la discusión de la reforma judicial justo después en la estela de los resultados de la elección y todavía con los sentimientos, las emociones muy a flor de piel, ha sido parte de lo que hemos visto en esta discusión. Pues mira, lo que me parece interesante es se plantea esta discusión del Poder Judicial, se decide que se tiene que hacer o el presidente empuja para que sea llegandito, digamos, el nuevo Congreso y se convocan estos foros para discutirlo. Y el primero se llevó a cabo aquí en la Ciudad de México, fueron los ministros de la Suprema Corte, todo parecía como que iba bien, se empezó a discutir sobre si era necesario. Coincidieron en que había la necesidad de reformar al Poder Judicial y después, pues básicamente, cómo juzgar si funciona o no. Y pues ahí las preguntas tienen que ver con si decisiones importantes del Poder Judicial pues han estado apegadas a derecho o no, etcétera. Pero en medio de este debate, en donde obviamente lo que importa o lo que tendría que importar es eso, hay dos intervenciones que me han llamado la atención porque me parecen muy distantes de la discusión sobre la reforma, los foros y en qué términos juzgamos lo que hay que mejorar. Una es, por supuesto, la intervención del exministro Saldívar el día del evento, que además cierra con un discurso, él pues habiendo sido ministro presidente de la Corte, jurista, hablando básicamente en términos políticos, lo que habló fue de legitimación social del Poder Judicial, habló de que la independencia en realidad había sido un espacio para juzgar en contra del pueblo. Lo que más me sorprende es que los ministros pues son los garantes del cumplimiento de la Constitución y Saldívar nunca mencionó la palabra Constitución. Habló del pueblo, de la lejanía con el pueblo, habló de que se había convertido la Corte en defensora de las élites, de la derecha, de la comentocracia y de la oligarquía. Esto recordando que no solamente fue ministro, sino presidente ministro y que en realidad lleva un año de que se fue. En fin, me parece muy impresionante esta parte tan personal de la intervención de Saldívar, tan vengativa, en fin, con una cosa de una pasión personal que pues no ayuda en nada, pero por supuesto sentí que lo hacía con un enorme gusto de como saldar cuentas con sus excompañeros ministros, en fin. Y la otra... Que, por cierto, veíamos las caras, cómo reaccionaban, la propia ministra Piña como ahí moviendo la cabeza en negación, algunos incluso se levantaron, o sea, el mensaje fue recibido y recibido en ese tono. Sí, pero fíjate, es interesante porque el presidente le interesa hacer una reforma al Poder Judicial, ya lo hemos dicho aquí, con esta percepción que tiene de que el Poder Judicial se ha extralimitado y ha limitado, digamos, la facultad legisladora y sobre todo, pues reflejada, digamos, en el Senado y en la Cámara de Diputados, que estas decisiones tomadas en representación, digamos, del conjunto de nuestra sociedad han sido detenidas de mala manera, vamos a ponerlo así, por los ministros. Eso se puede discutir, se puede entrar y decir, a ver, esos amparos, cuáles sí, cuáles no, dónde se torció la cosa. Así lo discute, por ejemplo, Viri Ríos, que está a favor de que se hable de esto y que se limiten algunas intervenciones de la Corte. Pero ahí está el debate de fondo y el que valdría la pena. Ahora, cuando tú ya oyes la intervención de Saldívar, pues ya es algo así como el que gana y está apachurrando al otro y está saldando cuentas personalísimas que van en contra de toda su biografía. Escribía Juan Ignacio Zavala sobre Saldívar y me pareció increíble que decía algo así como de la historia a la histeria. Y ha sido... Sí, claro.
ha sido una transformación de este personaje muy admirado por todos a obviamente alguien, pues seguro admirado por un grupo, pero muy ajeno a la parte del conocimiento que se le atribuía. Y el otro es el Hacemos de Yasmín. Una pausa súper breve y me cuentas del otro discurso, del otro mensaje al volver de la pausa. Estamos en tiempo real con Denise Merker, ya volvemos. Regresamos, estamos en tiempo real, son las 2 de la tarde en punto, tiempo del centro de México. Seguimos platicando con Denise Merker. Decías, Denise, 2 mensajes que te llamaron la atención. El primero lo describías, el exministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar, y pues esta especie de venganza personal sobre sus compañeros en el mensaje con el que cierra el primer foro sobre la reforma del Poder Judicial la semana pasada. El segundo, creo que ya sé cuál es, pero te escucho. Tienes mucha información, ya sabes cuál es, y es obviamente nivel en donde pues trascendió ayer que en la reunión privada entre los ministros de la Corte le pidió abiertamente a Norma Piña que renunciara y básicamente le dijo, si tú renuncias vamos a quitar o se podría hacer una mejor interlocución con el Poder Ejecutivo y los otros poderes y entonces llegaríamos a una reforma, una mejor reforma. El presidente hoy sale y dice que eso no se trata, que no se trata de que renuncien y que se va a meter con ciertas sesiones al estilo del gobierno, digamos, de Salinas o a negociaciones de ese tipo, pero sobre todo escuchando, o sea, imaginando esa conversación y la tensión que generó, según reporta Todo Mundo, esta petición frontal de pedirle a Norma Piña la renuncia, pues me impresionó también este otro tema que es el de Yasmín Esquivel, pues con un mega escándalo detrás de ella, que es el haber plagiado sus tesis de licenciatura y posteriores, que hay pruebas irrefutables, que la UNAM finalmente guardó ese tema, supongo que en una intención de ya no enfrentarse al Poder Ejecutivo, pero estamos hablando de una ministra que durante mucho tiempo literalmente tenía que caminar agachada para no llamar la atención por una ilegitimidad, hablando de legitimidad tan vergonzosa como el hecho de llegar a la Suprema Corte de Justicia y que te prueben como se le probó este tema del plagio. Y esa mujer aparece ahora y ella le exige a la mujer por la que votó, por cierto, a Norma Piña, que renuncie pues como para mejorar las cosas. Insisto, creo que son unas pasiones personales, se están aquí aprovechando esta coyuntura para saldar unas cuentas personales y me parece en general muy vergonzoso. Siempre ocurre, lo sabemos, el peso de los individuos y sus pasiones en la política, y creo que estas dos, la de Yasmín Esquivel con esta pues falta de vergüenza y la de Arturo Saldívar con este rencor que jala y que trae y esta conversión que hizo de un jurista muy relevante en el país a convertirse en un mal político, porque en realidad ni es muy buen vocero de la candidata, no lo fue, y tampoco me parece que esté siendo un político que ayude en mucho a quienes pretende ayudar. Entonces, sí creo que es revelador y terminaría diciéndote, no estamos solos. La votación que se llevó a cabo en la Suprema Corte o en la Corte de Justicia de Estados Unidos, donde votaron de acuerdo también a sus preferencias, orígenes ideológicos y políticos, y en el que una mayoría conservadora tomó la decisión, fíjate esto, de decidir que en realidad los presidentes de Estados Unidos pueden tener inmunidad respecto a lo que hagan en su calidad de presidentes, es decir, se volverían intocables. Monarcas. Podrían cometer cualquier tipo de delito y básicamente lo que la Corte de Estados Unidos le acaba de decir, obviamente dirigido a Trump, que por cierto nominó a varios de los que están ahí, pero la Corte de Justicia de los Estados Unidos está diciendo que los presidentes de Estados Unidos, cuando están haciendo cosas, digamos, oficiales, así pueda ser mandar matar gente, ellos no pueden ser juzgados. Y es un buen pretexto para platicar tal vez de la regresión de la democracia liberal con sus instituciones, no solamente en Estados Unidos, sino en Francia y en otras partes del mundo. Si te parece, el jueves lo hacemos, vamos a hacer una pausa. Denise Merker, qué gusto platicar contigo. Gracias. Muchas gracias. Ahí lo tiene, el comentario de la periodista Denise Merker.